Bienvenidos a V Noticias, el informativo semanal de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Con la participación del director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez Andrade, en el departamento del Putumayo se cerró el sujeto de reparación colectiva del Placer en el Valle del Guamués. La entrega de la cubierta para el Polideportivo San Isidro fue la última medida en el cumplimiento a satisfacción del plan de reparación colectiva de la comunidad del Placer en Valle del Guamués. Cumpliéndole a las víctimas, cerrando un sujeto de reparación colectiva, un sujeto que viene desde 2013 con avances 2014, implementamos medidas 2017, 2018 y hoy podemos dar por el cierre de este sujeto de reparación colectiva. Con este espacio para encuentros deportivos y culturales se beneficiará a cerca de 3.800 personas que integran la comunidad del Placer, distribuidas en 12 veredas, 2 de las cuales pertenecen al municipio de Orito. También en Norte de Santander, la Unidad para las Víctimas cerró un sujeto de reparación colectiva en Cúcuta. Con un acto simbólico de luz y la firma del acta, la entidad concertó el cierre de esta medida con el sujeto de reparación de Cerro Norte, en el cual durante 7 años implementó 13 medidas de reparación integral con los sobrevivientes del conflicto armado en esta zona del país. El acto de cierre se realizó en la cancha conocida ahora como La Paz, escenario de violencia años atrás por grupos armados al margen de la ley. Me siento feliz de estar hoy reunido acá y que vengan mis compañeros, estar con mis compañeros y me siento bien, sí, me siento satisfecho de lo que se ha hecho durante todo este tiempo. En el informativo para las víctimas también es noticia la siguiente información. En desarrollo del plenario de la Mesa Nacional de Víctimas, la directora del Departamento de Prosperidad Social, Susana Correa, anunció que se archiva de forma definitiva el proyecto de decreto con el que se buscaba modificar el pago de las indemnizaciones a las víctimas. Ese decreto fue tirado a la basura, ni siquiera, yo no digo archivado, digo fue tirado a la basura. Y que lo que queremos es que en pro y en miras de la modificación de la ley 1448, para la cual tenemos estos 6 meses del año 2020, empecemos a revisar todos los temas, inclusive ese que podría ser atractivo para algunas víctimas en las regiones. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, se refirió al tema. Lo que vamos a hacer es trabajar con las víctimas en nuevas iniciativas que nos permitirán hacer ajustes en la ley 1448 que se le presentará al Congreso. Orlando Burgos, coordinador de la Mesa Nacional de Víctimas, destacó este anuncio. Nos llena de satisfacción porque uno de las tareas y de los compromisos que habíamos asumido con las víctimas en Colombia era que hoy, en el marco de este primer plenario, tendríamos que sacar adelante el tema de este decreto y lo podemos decir hoy con toda satisfacción que no va al decreto y que las víctimas en este país pueden estar tranquilas frente al monto de su indemnización, que será pagado y respetado tal cual como dice la norma hoy día. El Gobierno Nacional, a través del Departamento de Prosperidad Social y la Unidad para las Víctimas, les pidió a los sobrevivientes del conflicto trabajar unidos para encontrar fórmulas que permitan que los recursos alcancen para reparar a todas las víctimas del país. La Unidad para las Víctimas conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En Colombia están registrados más de 360.000 sobrevivientes del conflicto armado que presentan algún tipo de discapacidad física o cognitiva. Durante la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, varias víctimas de mina antipersonal mostraron sus proyectos de emprendimiento. Aquí tenemos la presentación del grupo de mujeres que de una u otra forma salieron golpeadas por la violencia, pero que se unieron para salir adelante. Café, dulces, zapatos y prendas de vestir hicieron parte de los proyectos productivos que se pudieron apreciar gracias al apoyo de la Unidad para las Víctimas, la Organización Internacional para las Migraciones y la ONG The Polu Center. En el Líbano, en el departamento de Tolima, se realizó una nueva versión de la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano, liderada por la Unidad para las Víctimas, en la que participaron cerca de 800 sobrevivientes del conflicto armado. Con música y actividades culturales, la plazoleta principal del Líbano, Tolima, fue el escenario para que entidades estatales y privadas llevaran su oferta en la primera Feria Nacional del Servicio en este departamento. Soy campesino de rato y vengo... Durante la jornada fueron atendidas más de 800 personas afectadas por el conflicto armado en esta región. Venía a darme cuenta de lo de la indemnización, pero ya me dieron esperanzas ya. 70 entidades participaron de la feria, en la que funcionarios de la unidad resolvieron inquietudes y brindaron orientación a los sobrevivientes del conflicto que hacen parte de las 13.000 víctimas que residen en este municipio.
En el municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca, la Unidad para las Víctimas entregó dotación escolar en el corregimiento Villa Colombia a las 10 sedes de la institución educativa General Santander que funcionan en esta zona. La comunidad educativa recibió pupitres, sillas, escritorios y ventiladores por una suma que asciende a los 100 millones de pesos. Con esta dotación se busca mejorar las condiciones en las que reciben clases más de 600 estudiantes. Yo lo único que le pido a la unidad de víctimas es que sigan viniendo, que nos sigan mirando. Yo veo mis compañeros y mis estudiantes están felices de verlos acá, de ver caras nuevas, gente que no conocemos pero que de una u otra manera han pensado en esta comunidad. Totalmente agradecida. La Unidad para las Víctimas indemnizó a sobrevivientes del conflicto en la Orinoquía colombiana. En Villavicencio, 185 víctimas que sufrieron diferentes hechos violentos por parte de los bloques Centauros, Héroes del Llano y del Guaviare de las Autodefensas Unidas de Colombia recibieron la compensación económica a través del Fondo de Reparación por un valor cercano a los 5.000 millones de pesos. La jornada contó con la asesoría de entidades del sector financiero como el Banco Agrario, el Fondo Nacional del Ahorro, instituciones de educación superior y el SENA, entre otros. Se hizo todo el proceso de explicarles la inversión adecuada de los recursos, pero adicional a eso, también explicarles que no hay que pagarle a ningún abogado ni ningún trámite, que es un proceso totalmente transparente. Víctimas del conflicto armado en el Tambo, municipio del departamento del Cauca, recibieron un tractor por parte de la Unidad para las Víctimas para mejorar su productividad agrícola. Los beneficiarios son campesinos que residen en el corregimiento de San Joaquín como parte de una medida de restitución. El vehículo también cuenta con implementos de arado de disco reversible, cortamalezas y escaladoras, entre otros elementos, que complementan la funcionalidad de este vehículo especial para fortalecer la vocación y producción agrícola-pecuaria en este territorio, la cual se había perdido como consecuencia del conflicto armado. Nos sentimos muy contentos, muy felices, muy agradecidos con la unidad por su gestión, por su colaboración. En los municipios de Pasto, Tumaco y El Charco, en Nariño, 480 sobrevivientes del conflicto armado recibieron su reparación económica. La entidad entregó más de 4.600 millones de pesos en indemnizaciones a víctimas del conflicto armado residentes en esta región del país. Diferentes entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, SNARIP, acompañaron la jornada y brindaron asesoría en temas integrales como acceso a la educación, formación para el trabajo, acceso a programas de vivienda, salud, proyectos productivos, acompañamiento psicosocial, entre otros. Hacemos entrega de 184 cartas de dignificación. De esta manera, desde el Gobierno Nacional, a través de la Unidad para las Víctimas, cumplimos con el pago de la indemnización administrativa a este mismo número de personas en el municipio de Tumaco por un valor superior a los 1.720 millones de pesos. En medio de alabaos, cantos y armonizaciones, la Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad para las Víctimas lideró una iniciativa que busca acercar el trabajo de la entidad con las comunidades étnicas de todo el país. Con alabaos y otras prácticas ancestrales, sabedores de más de 10 departamentos del país dieron una mirada hacia la reparación integral desde lo colectivo, estrategia con que la Unidad para las Víctimas desde Bogotá busca acercarse de forma más directa a todas las comunidades étnicas del país. Con esta estrategia, la Unidad para las Víctimas va a poder intervenir de manera más integral, entendiendo que los saberes ancestrales son los que nos van a permitir estabilizar y armonizar a nuestras comunidades. Las víctimas de las comunidades étnicas destacaron que la reparación que se les brinda va más allá de lo material. Tiene que ver más la reparación con la práctica, usos y costumbres de nuestros territorios, la espiritualidad, la oralidad. Sabedores de Bolívar resaltaron el trabajo que se hace para restituir los derechos de los afectados por el conflicto. Hasta aquí el informativo V Noticias. Muchas gracias a las personas que nos escriben a diario. La próxima semana regresamos con el recuento de toda la actividad en la agenda noticiosa de la unidad. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter con @UnidadVíctimas. Hasta pronto.